Las opiniones expresadas en este podcast son exclusivamente de los participantes y no reflejan necesariamente las de Grace Podcast. Cada persona es responsable de sus comentarios y puntos de vista. Te invitamos a verlo y escucharlo con mente abierta y respetuosa. Traté de hacer lo mejor de mí, estar con ellos, abrazarlos. El papá de Jimena se la llevó tomando, bebiendo alcohol todo ese tiempo. Duraba 3 días sin dormir. Llegaba a la casa, se reponía, duraba en la casa un día, 2, y se volvía a ir, y así estuvo él por todo ese tiempo. Y yo no le dije nada porque dije, es su manera de llevar el dolor de la niña, la pérdida. Pero ya se me hizo mucho lo que estaba haciendo, era mucho lo que él bebía, se refugió en el alcohol. Siempre estuvo conmigo ella, y yo recuerdo una ocasión que sentí tanto gozo en mi corazón que le dije al Señor, Señor, le dije, nunca me la quites. Y el Señor se la llevó. Y han pasado tantas cosas desde ese entonces. Me ha hecho tanta falta mi Jimena. Siempre quería dormir conmigo, ella tenía su recámara. Habían unas personas sentadas en una mesa blanca, y les empecé a decir que por favor le hablaran a los bomberos, que le hablaran a la policía, ambulancia, y no se movían, y no se me olvida esa imagen de mi cabeza, que tú pides ayuda angustiada y nadie te la da, que los únicos que se preocupan por tu hija que se está ahogando son tus familiares, son tus amigos cercanos. Y esas personas que estaban sentadas en esa mesa jamás tomaron un teléfono para hablar, para pedir ayuda para mi hija. ¿Qué onda, plebes? Espero que estén muy bien. Estamos en la segunda temporada de este proyecto que es Grace Podcast. Hemos vuelto, lo estamos retomando. Y el día de hoy tenemos una historia pues bastante sensible, la verdad. Es una historia muy dolorosa, pero siempre aprendemos a través del dolor. Y el día de hoy tenemos a Abby. Ella nos va a contar la historia de su hija Jimena. Así que, Abby, bienvenida a este espacio. Gracias por estar aquí. Gracias por permitirme platicar contigo, porque yo sé que es algo muy doloroso. Y te agradezco mucho que estés en este lugar. Gracias a ti por la invitación. Cuéntame cómo era Jimena antes de todo este suceso. Era una niña que no tenía muchos amigos, era muy tímida, pero era una niña que te daba todo de corazón cuando ella te amaba, cuando te conocía, te daba todo lo que ella tenía. Era la niña perfecta, escuela, deporte, todo. Okay. Ella tenía hermanos también, ¿verdad? Tiene hermanos. ¿Cuántos son y qué lugar tenía ella en la familia en cuanto al nacimiento? Ella fue mi embarazo número 4, mi cesárea número 4, Okay. la más pequeña de todos. Su hermana es 2 años más grande que ella, Génesis. Después su hermano David. David ahorita en la actualidad tiene 13 años, Génesis 9, y su hermano Sion Daniel tiene 18 años. Okay. Ahora cuéntame cómo fue ese día de campo desde el principio. ¿Ya tenían planeado ir para allá? ¿Era su cumpleaños? ¿Los años los cumplió ese mismo día? Un día antes los cumplió. Cumplió 7 un día antes. Okay. Sí. Y planearon hacer este día de campo. Cuéntame cómo fue el día de campo. Estaba todo planeado, yo busqué albercas, tú conoces las albercas de aquí de Hermosillo, que es por tiempo y todo eso, y yo siempre buscaba lo mejor para mis hijos. Entonces yo tomé la decisión de ir a ese lugar porque era agua de pozo y las albercas se llenaban todos los días, era agua limpia y era un lugar campestre, muy amplio, un lugar muy grande, es un rancho, y yo quise ir a ese lugar porque eran 3 albercas y el agua estaba limpia. Dije, se van a divertir mucho los niños. Yo siempre pensando en la diversión de ellos. Entonces, yo recuerdo que ese día Jimena se levantó en la mañana muy contenta y ella gritaba como en la caricatura, decía, es hoy, decía. Ese día durmieron en la casa sus primas, hacían pijamada muy seguido la casa. Mi casa siempre estaba llena de niños, de mis sobrinitas, todos se juntaban.
Ese día Jimenita estaba muy contenta, recuerdo que hizo su mochilita de todo lo que iba a ocupar para ir a ese lugar. Subimos todo al carro, cuando íbamos en el carro, mi madre les preguntó que si habían orado. Ella dijo que, pues, que oraran. Se pusieron a orar todos, llegando a ese lugar, empezaron a bañarse en el agua, estaban muy contentos todos. En lo que ellos se bañaban en el agua, yo preparaba la mesa para las fotos. Llevé muchos globos, era una mesa hermosa, quería la mesa perfecta yo para ese día, pero no le alcancé a tomar ni una foto a mi hija. Cuando terminé de poner lo último en la mesa, yo recuerdo que le dije a mi mamá, mamá, le dije, ya terminé la mesa. Voy a ir a tomarle fotos a los niños porque yo siempre he dicho, soy la tía de las fotos. Tengo muchísimas fotos de mis sobrinos, de mis hijos. Amo tomarles fotos, recordar esos momentos hermosos de felicidad. Y me acuerdo que tomé mi teléfono y cuando llegué a la segunda alberca donde estaban los niños, me dice su papá, se está ahogando un niño por el tubo, me dijo. Y volteé y vi los piecitos de un niño y volteé a verlos a todos. Y le dije, es Jimena, le dije. Y él no sabía que era su hija la que se estaba ahogando. Mi Jimenita de 7 años. Ya después no recuerdo quién me preguntó que si cómo supe que era Jimena. Eran pocos los niños, éramos como 9 adultos los que habíamos llegado a ese lugar, éramos como unos 15 personas en total. Y me dice Génesis, mami, yo supe que era Jimena la que se está ahogando porque yo conozco sus pies, me dijo. Y yo recuerdo que empecé a gritar pidiendo ayuda. Habían unas personas sentadas en una mesa blanca, y les empecé a decir que por favor le hablaran a los bomberos, que le hablaran a la policía, ambulancia. Y no se movían y no se me olvida esa imagen de mi cabeza, que tú pides ayuda angustiada y nadie te la da, que los únicos que se preocupan por tu hija que se está ahogando son tus familiares, son tus amigos cercanos, y esas personas que estaban sentadas en esa mesa jamás tomaron un teléfono para hablar, para pedir ayuda para mi hija. Uno de los padres de familia que iban con nosotros fue a la carretera a esperar a la ambulancia. Mi Jimenita siempre quiso que la llevara con los bomberos, yo siempre le dije que sí le iba a llevar y recuerdo que le dije: "Mi amor, cuando pase tu cumpleaños te voy a llevar a la casa de los bomberos". Y el día que se fue, hasta llegaron los bomberos. Digo, fíjate, Jimena siempre quiso ir con los bomberos y el día que se fue vinieron los bomberos con ella. Para sacarla fue muy difícil, batallaron mucho para sacarla a la alberca, estaba en su máxima capacidad, medía como 5 metros por 7 y estaba hasta el tope de agua, hasta arriba. Le grité yo al señor, le pedí ayuda al dueño del lugar. Muchas personas de las que iban con nosotros, a como pudieron, ayudaron. Agarraron ollas, hieleras, botes, empezaron a sacar el agua de la alberca de ellos. Y el señor fue por una pipa y con una pipa sacó el agua de la alberca. Hubo personas que se lastimaron de la misma desesperación sacando el agua rápido de la alberca. Mi cuñada se lastimó la columna. Ella también tiene niñas de la edad de mis hijas. Cuando sacaron todo el agua, no podían sacar a la niña. De hecho, cuando estaba llena la alberca, no sabíamos que eran 3 metros lo que estaba a distancia. Nos sumergíamos y metíamos los brazos al tubo tratando de alcanzar a la niña. Sion intentó hacer lo mismo, su papá intentó hacer lo mismo, hasta que nos dijeron que eran 3 metros de distancia, pues jamás íbamos a alcanzar a tocar a la niña. Y metieron una cuerda. Cuando lograron que la cuerda pasara al otro extremo, batallaron muchísimo, fue media hora de batallar. Ah, Sujetaron los pies de ella, le hicieron un nudo, mi esposo le dijo que le hiciera un nudo que no desatara al muchacho que estaba ahí, porque era la única oportunidad que tenían para sacar a Jimena. Si este nudo llegaba a desatarse a medio trayectoria, la niña ya no iba a poder salir de ese tubo. El tubo estaba a nivel del piso, estaba abajo de un cerro de concreto, no sé qué sería, el tubo era de metal. Cuando Jimena la terminaron de sacar, la recibió su hermano Sion Daniel.
y recuerdo que él la tomó en los brazos y subió los escalones corriendo para que le dieran sus primeros auxilios a la niña. En su estómago se escuchaba el agua como daba vueltas como remolino en su estómago, y yo le pedí a Dios que me la regresaran aún así, porque yo sé que para Dios no hay imposibles, y yo esperaba ver ese milagro, pero no fue la voluntad de Dios. Yo le dije a mi mamá: "Mamá", le dije, "yo podía sentir la presencia del Espíritu Santo en ese lugar, mamá", le dije, "¿por qué Dios no me la regresó si Él estaba ahí?". Le dije: "Si el Espíritu Santo estaba ahí, ¿por qué no me regresó a mi Jimena, mamá? Si yo lo podía sentir en ese lugar". Y me dijo mi mamá: "Sí, mi amor", me dice, "sí, yo sé que yo sé que el Espíritu Santo estaba en ese lugar", me dice, "porque te vi cuando estabas orando. Pero no fue la voluntad de Dios regresarte a la niña", me dijo. Y me dolió mucho su pérdida. Yo en una ocasión jugando con Jimena, ella me acompañaba a todos lados. Ella llenaba de gozo mi corazón como no te imaginas. La disfruté más que a todos mis hijos. Yo siempre he sido una mamá que siempre ha trabajado. Y Jimena aún así le tocó una mamá que trabajaba mucho, pero trabajé menos que en mis otros embarazos con mis otros niños. Siempre estuvo conmigo ella, y yo recuerdo una ocasión que sentí tanto gozo en mi corazón que le dije al Señor: "Señor", le dije, "nunca me la quites". Y el Señor se la llevó. Y han pasado tantas cosas desde ese entonces. Me ha hecho tanta falta mi Jimena. Siempre quería dormir conmigo, ella tenía su recámara. Apenas tenía como una semana ella durmiendo en su recámara, y incluso llegué a tener discusiones con su papá porque él quería que ella durmiera en su cama, y la niña siempre quería estar conmigo. Me decía: "Mami, voy a dormir aquí en la orillita de mi cama, de tu cama, mami. Me voy así pegadita, mami, a la pared para que tú puedas dormir", me decía. Compramos una cama más grande para que ella pudiera dormir con nosotros. Era muy chipilona, era una niña que tengo tantas fotos con ella dándome besos, abrazándome. Con ninguno de mis hijos tengo fotos así. Tengo infinidad de fotos con ella. Y, pues, fue la voluntad de Dios, Dios se la llevó, Dios sabe cómo, pero así como hay leyes en el cielo, también hay leyes aquí en la tierra. Y sí, si hubieran seguido las leyes que hay aquí en la tierra, no hubiera pasado eso. Si ese lugar hubiera sido un lugar seguro, no hubiera pasado lo de mi Jimena. Abby, ¿qué fue lo que pasó después de que sacan a Jimena? Intentaron darle electroshock. Recuerdo que cortaron su traje de baño, le dieron RCP, pero no sirvió de nada porque sus pulmones estaban llenos de agua, por su boquita salía el agua con lo que había comido ella, le salía agua, por la nariz le salía sangre, ya no había nada que hacer por ella. No le dieron electroshock tampoco. Yo la estaba abrazando, no la quería soltar, y estaba una policía, una mujer policía. Yo podía ver el dolor en su rostro, donde ella me decía que la soltara porque iba a llegar Semefo. Hasta que llegó el carro de Semefo, la solté. Yo no quería que lastimaran su cuerpo, yo no quería que le cortaran su cuerpo. Era necesario que se la llevaran para la autopsia. Le hicieron Fue muy doloroso para mí porque yo siempre cuidé de ellas, fui muy cuidadosa en muchos aspectos de su cuerpo de ellas, de su vida, de su formación. Y cuando se la lleva a Semefo y me la entregan en la autopsia, pues le cortaron desde su pelvis, todo desde abajo hasta la barbilla. Le abrieron. Mi esposo pidió en la funeraria que nos permitieran ver a la niña 5 minutos, y bendito Dios que nos dejaron verla. Yo cuando la vi a la niña, yo le doy gracias a Dios porque yo no me desmoroné, porque Dios me estuvo fortaleciendo todo el tiempo. Vi a la niña, su olor a sangre era muy fuerte, me dijeron que no era recomendable verla porque olía a sangre, porque estaba llena de sangre y que acaba de llegar de Semefo, y yo les dije que no me importaba, que yo quería ver a mi hija. Le limpiaron su carita y la taparon toda, y la vi, y pedí que me dejaran bañarla, que yo la quería bañar y la quería cambiar. Me dijeron que eso no estaba permitido, y
que sí me iban a dejar cambiarla. Ya después me dijeron, al día siguiente en la mañana me levanté temprano, me alisté para ir a la funeraria y me hablaron que si le iba a cambiar, les dije que sí. Llegué, cepillé su cabello, corté sus uñas, le puse su ropa, sus zapatos, su crema, todo lo que ella usaba, lo usé en ella y Dios me fortaleció. Digo, bendito Dios que no me desmoroné y todo lo que hice, lo hice con amor para ella. Se veía hermosa, parecía una princesa. Le compré su corona. Los muchachos de la funeraria me dijeron que se veía hermosa. Era una niña muy bonita ella y parecía que estaba dormida. Parecía que dormía. El muchacho que embalsamaba me dice, ¿quieres que la maquille? No, le dije, no me la maquilles. No quiero que cambie su color de piel, así quiero recordarla con su color de piel que ella. Llevaba unos raspones en la mejilla, que eran los raspones de cuando la sacaron del tubo. Y me preguntó que si quería, que le podía poner un poco de maquillaje en ese lugar, en esa zona, y le dije que sí. Y era mi Jimena siempre parecía que dormía. Se veía bellísima. Todo fue hermoso, su funeral fue hermoso. Llevé una bocina, recuerdo, y puse alabanzas. Estuvieron día y noche las alabanzas. Se sentía la presencia del Espíritu Santo en ese lugar. No se sentía el dolor, yo no lloré en ese lugar. Su padre no estuvo conmigo. Fue muy doloroso para él porque era su chipilona, era la niña de sus ojos. Cuando yo estuve ahí, él bajó como unas 2 ocasiones. Él estaba en la segunda planta, él estaba tomando alcohol con sus amigos. Y las 2 veces que bajó, fueron como 2 o 3, duraba frente a la niña 2 minutos y se desmoronaba y caía hasta el piso llorando, y lo tenían que sacar en brazos. Yo estuve todo el tiempo frente a mi hija. No, no tuve el apoyo de su padre en ese momento. Yo lo comprendo a él, comprendo su dolor y también reconozco que fue Dios el que estuvo conmigo en todo momento. ¿Cómo lo vivieron sus hermanos? Fue muy doloroso para todos sus hermanos, porque ella era una niña muy cariñosa, a todos los abrazaba, a todos les decía: "Te amo", te decía: "Te quiero mucho". Su hermana, yo me iba a trabajar y ella se quedaba con su hermana, que era más grande que ella. Yo les decía mis gemelas. En la calle me decían que parecían gemelas o cuatitas, que nada más lo único que tenían eran de diferente estatura. Y la gente me decían: "Es que se parecen mucho, están igualitas". Para ella yo siento, para Génesis siento que fue más doloroso porque desde que nació Jimena, Génesis ya jamás estuvo sola. A todos lados siempre juntas, siempre les compraba cosas iguales, de diferente color. Los colores favoritos de Jimena eran el azul y el azul cielo y el morado, y para Génesis era el rosa. Y siempre les compraban lo mismo a todos lados, yo no hacía distinción por ambas. Y a veces la que pedía más era Génesis, pero lo que pedía ella lo compartía con Jimenita. Era una niña, Jimena era una niña que amaba a sus hermanos. Era una intermediaria que si estaban enojados ella iba y siempre consolaba a los demás. Era una niña diferente, una niña perfecta, una niña muy amada de las nietas de mi papá. Una vez escuché que ella era su favorita. De todos mis hijos te puedo decir que ella era mi favorita. Era una niña que brillaba por todo esa niña, la niña perfecta. Lo siento mucho, Abby. Ahorita comentabas algo, decías, si las leyes terrenales se hubieran cumplido, ella no hubiera pasado por eso. ¿Lo comentas por la instalación de las albercas o a qué te refieres? Yo no había tomado en cuenta el aspecto de la seguridad en ese lugar. Okey. Uno de mis hermanos me dijo, mi hermano era la segunda vez que me acompañaba a ese lugar, y dijo él: "Yo recuerdo la primera vez que fui, vi ese tubo y pensé, un niño se puede ir por ese tubo", que fue lo que él pensó. Y le dije: "¿Y por qué no lo dijiste?". Jamás por mi cabeza pensó que un niño se fuera a ir por ese tubo. Yo te lo digo como mamá y como
como personas y como sociedad, yo jamás hubiera pensado eso. Pero si hubiese tenido, como dijo Protección Civil, hubiese tenido malla, o hubiese tenido reja, o como te comento yo, una varilla, aunque sea atravesada, eso no hubiera pasado. Y yo le doy gracias a Dios. Van a decir que estoy loca o que solo a mí se me ocurre. Mi hija era una niña muy entregada a Dios, era panderista en la iglesia. Ella amaba a Dios, ella oraba, ella reconocía el poder de Dios. Ella le decía papá, papito Dios, papá Dios. Ella sabía de la existencia del cielo, que no todos los niños entraban al cielo. Esa era mi angustia. Yo le decía, mamá, ¿y si Jimena no entró al cielo? Mamá le decía. Y yo me angustiaba y me decía, mi mamá me dijo, el amor cubría multitudes de pecados, me dice. Mamá, pero es que si ella llevaba pecado en su corazón, mamá, y no entró al cielo, le decía. Y mi mamá me decía, sí entró al cielo, me decía. Yo le dije al Señor, le dije, manda, manda sueños, que la gente venga y me diga. Y sí muchas personas de la iglesia vinieron y me dijeron cosas que Dios le había mostrado. Y Dios me dijo que Jimena estaba con él. Así es. Oye, Abby, referente a tu duda de si tu hija estará o no estará en el cielo, pues la misma Biblia dice, ¿no? Que el reino de los cielos le pertenece a los niños, o sea, no hay duda de que ella está ahí. En la Biblia dice que menores de 3 años entran al cielo, pero que hay de los de 4 años que ya distinguen lo bueno y lo malo y les gusta lo malo. También tienen su lugar reservado ellos, por doloroso que suene. Y hay personas que no van a concordar conmigo en lo que yo digo, pero no lo que yo digo es lo que dice la Biblia. Y Dios es un Dios de amor, pero nos habla a vivir en santidad. Yo en una ocasión orando, yo le decía al Señor, le dije yo, ¿qué más le puedo pedir al Señor si el Señor me va a restituir todo? Ya dijo que me va a regresar 7 veces lo que el diablo me quitó. Señor ya dijo esto, ya dijo el otro. Señor, le dije, levanté mi mano al cielo, le dije, Señor, le dije, muéstrame ese lugar hermoso donde está Jimena, porque para entonces él ya me había hecho saber que Jimena estaba con él. Y le dije, muéstrame ese lugar hermoso donde está Jimena, quiero ver su rostro, Señor, quiero ver su carita desde que ella se fue, yo no la he visto, yo no la he soñado. Yo quiero ver ese lugar hermoso donde está Jimena. Y nadie escuchaba lo que yo le pedía al Señor. Y llegó una profeta y me toca el hombro y me dice, deja de preguntar por ella. Me entregaste tu más preciado tesoro, ella está conmigo. Esta es tu última tribulación, te voy a restituir todo. Ok, en cuanto a lo de restitución, te refieres a, no solo perdiste a tu hija, ¿verdad? Después de que sucede la pérdida de Jimena, ¿qué es lo que sucede en casa con tu familia? El mes y medio ese que estuvo, tratamos pues de sobrellevar todo, yo no trabajé, me la llevé en la casa, no dormíamos, se nos movió el sueño a todos, a sus hermanitos, a mí. Yo traté de hacer lo mejor de mí, estar con ellos, abrazarlos. El papá de Jimena se la llevó tomando, bebiendo alcohol todo ese tiempo. Duraba 3 días sin dormir. Llegaba a la casa, se reponía, duraba en la casa un día, 2, y se volvía a ir, y así estuvo él por todo ese tiempo. Y yo no le dije nada porque dije, es su manera de llevar el dolor de la niña, la pérdida. Pero ya se me hizo mucho lo que estaba haciendo, era mucho lo que él bebía, se refugió en el alcohol. Y, y ya después, al mes y medio, falleció el papá de una prima en el estado de Chihuahua. Y me fui con Génesis, con Génesis a ese lugar, al funeral. Y cuando regresé, su papá me dijo que se iba de la casa. Yo no peleé con él, yo siempre le brindé mi apoyo, siempre quise darle un abrazo de consuelo. Nunca, nunca aceptó mis abrazos de consuelo. Yo siempre decía que él me abrazara, que me consolara como madre de su hija. Nunca recibí un consuelo por parte de él, ni un abrazo. Él no estuvo conmigo como yo lo necesité. Y no le guardo rencor, ¿sabes? No le guardo odio.
Él cuando me dijo que se iba, me dijo que se iba a ir con un amigo y que no lo molestara, me bloqueó WhatsApp y llamadas y yo no lo molesté. Después volvió a la casa y me dijo que se iba que iba por sus cosas, su carro, no le dije nada, dije: "Va a volver". Nosotros rentábamos carros, era una de las flotillas más grandes de Hermosillo la que teníamos nosotros, rentábamos Ubers, teníamos 16 carros. El día que él se fue, le dije: "Tú te vas, de aquí no te llevas nada porque tú eres el que se está yendo". Y se fue, al siguiente día llegó y me dijo que le diera sus carros por las buenas o por las malas, que eran sus carros, y estaban a su nombre los créditos. Se llevó 10, que fue lo que me pudo quitar. Lo demás no me lo puedo quitar porque hasta parte de la casa quería. Estoy segura de que si hubiera podido, me hubiera quitado la casa y todo lo que me hubiera podido quitar. Es sorprendente cómo no conoces a tu esposo hasta cuando yo he escuchado que a tu esposo lo conoces cuando te vas a divorciar. Entonces, él se llevó 10 carros, yo no sabía todavía que estaba él con otra mujer. Yo yo recuerdo que lloré día y noche por 2 días seguidos. Yo no sabía si me iba a morir de lo mal que me sentía. Yo le dije a mi hijo: "Sí, mi hijo, vaya y búsqueme un notario", le dije, "búsqueme un notario porque me siento muy mal", le dije, quería dejar todo a nombre de mi hijo más grande, porque yo sabía que si me iba a llegar él a reclamar todo. Y yo siempre le he dicho a mi hijo: "Usted va a ver por sus hermanos el día que yo no esté. Y si yo dejo a todo nombre de usted, yo sé que usted es justo y va a ver por sus hermanos". Entonces me dice mi hijo: "Mamá", me dice: "Ya encontré el número de un notario". En eso llega la que era mi concuña, que es esposa del cuate de mi esposo. Llegó ella y me dice porque yo había pedido ayuda, que me llevaran, que si alguien sabía de algún doctor, algo que me pudieran ayudar. Me llevaron con un psiquiatra, me pusieron, un suero vitaminado porque tenía 2 días llorando, sin comer, sin dormir, y me tranquilizó de inmediato el suero, dejé de llorar. Y yo le mando mensajes al papá de mis hijos y le digo: "Ven conmigo esta noche, quédate conmigo". Y él me dice: "No, te voy a esperar en casa, te espero, ven conmigo". "No", y yo: te voy a esperar", y él: "No", y yo pidiéndole y él diciéndome: "No, quédate conmigo solo esta noche", le decía yo. Cuando me dijo que él no, me dijo: "Ya estoy con otra mujer". Rompí en llanto, entró el psiquiatra en el hospital, me habían llevado a un hospital particular. Entró el psiquiatra y no sabía el psiquiatra qué era lo que estaba pasando, porque los tranquilizantes que me habían puesto eran tranquilizantes muy fuertes. No se explicaba cómo rompí el medicamento, el efecto del medicamento, y era eso, o sea, era el corazón lo que me dolía. Entonces, me fui a mi casa, recuerdo que me compraron unas pastillas, y eran unas pastillas muy fuertes, tengo entendido que son de las más fuertes que hay, les llaman algunas personas patinetas, no sé cómo se llaman las pastillas, trae división de 4. Entonces me dice mi hijo: "Mami, tómate una pastilla". "No, mi amor", le dije, "dame la mitad". Eran como las 11 de la noche cuando llegué al hospital, me tomé la mitad de la pastilla, me despierto a las 3 de la mañana, me metí a bañar y me fui a trabajar en mi carro de chofer de aplicación, así como me sentía toda destrozada, desgarrada. Me fui a trabajar porque yo sabía que él no iba a ver por mí ni por mis hijos. Yo no le pedí dinero el tiempo ese que duré yo sin él, hasta la fecha sigo sin él. He tenido contacto con él como 3 veces en un año, contacto de 4 minutos si te gusta, verlo frente a frente y hablar con él respecto a cosas de mis hijos. Me tiene bloqueado WhatsApp y llamadas. La mujer con la que está no quiere que él me vea. Yo yo no yo no, en mis planes no está volver con él. Estoy lastimada, estoy fuerte, me siento fuerte. Todo lo que me ha pasado ha cambiado mi vida. Me siento una mujer más fuerte. Me siento, no tengo la necesidad de estar de novia con alguien o de andar con alguien, porque mis planes son otros. O sea, mi forma de ver la vida cambió totalmente. Veo todo totalmente. Mi El papá de mis hijos, pues, no tiene contacto conmigo. Y le presté los niños por un tiempo cuando yo no estaba, te lo puedo decir de corazón, yo no estaba capacitada para tener a mis hijos en ese entonces,
por todo lo que me había pasado. Entonces yo no podía trabajar bien. De un inicio me refugié en el trabajo. Trabajaba día y noche, a veces dormía 3 horas y me iba a trabajar otras 21 horas. Y una vez recibí una llamada de mi mamá y me dice: "Abigail", me dice: "¿Cuándo vas a descansar?". "No sé, mamá, necesito trabajar", le dije, porque me quedé con todo, me dejó en números rojos el papá de mis hijos. Le dije: "Necesito trabajar, mamá". Y me dice: "Abigail, tienes 2 semanas trabajando todos los días y no has descansado". "Mamá, no me había dado cuenta que han pasado 2 semanas", le dije. "No me había dado cuenta, yo trabajaba día y noche". Había veces que duraba 2 días sin dormir y trabajando en mi carro y mi cerebro alerta, alerta, no tenía sueño, estaba superalerta a todo lo que pasaba alrededor. Yo no consumía drogas en ese entonces y, es impresionante cómo te puede afectar en tus emociones, en todo lo que me pasó a mí. Y le digo a mi hijo le dije: las personas cuando me escuchan, cuando platico con ellas, se sorprenden en lo que me ha pasado. A veces hasta yo me sorprendo con todo lo que me ha pasado", mi hijo, le digo, "pero todo eso me hizo más fuerte". El año pasado yo consumí drogas. Yo no pongo de pretexto a mi hija ni el que me haya abandonado mi esposo. Estuve en los todo lo que pasó en mi vida me llevó al lugar donde conocí las drogas. Y yo no culpo a nadie porque todos somos responsables de nuestras propias decisiones. Yo apenas las iba conociendo, yo no conocía el cristal, yo no sabía lo que era el cristal. ¿Cómo llegaste al cristal? Mm, yo veía que una persona fumaba, una persona que conocí, pero veía que fumaba, pero no sabía por qué. Y yo le dije: "A ver, dame", le dije. Me dio curiosidad el saber qué se sentía. Y lo probé y me quitó el sueño, fue lo que noté. Dije: "Te quita el sueño". Entonces dije: "Me voy a ir cuando me daba sueño me iba y trabajaba un rato. Lo consumía de un inicio para ir a trabajar un rato. Pero, como te comento, yo no lo pongo de pretexto, ni acuso a esa persona, ni le guardo odio, ni le guardo rencor. Fue una decisión mía que yo tomé, y debemos aprender a asumir nuestras decisiones, cada quien. Que le doy gracias a Dios que conocí a esa persona porque estuvo conmigo en los momentos más difíciles. El año pasado intenté quitarme la vida 4 veces. Esa persona estuvo a mi lado a inicios de este año. Intenté quitarme la vida una vez. Él estuvo ahí también. El año pasado fui anexada, me metieron a un anexo cuando sí probé el cristal, pero yo siempre dije que yo no tenía problemas de adicción. Estuve en un anexo. Fue muy doloroso para mí estar en ese lugar encerrado. Es como si a un ave le cortaras las alas. Y aprendí mucho en ese lugar. Una profeta me profetizó, me dijo: "Vas a estar en este lugar por un periodo corto, muy tiempo. Quiero que veas algo". Y dije: "Dios quiere que ponga un anexo o una clínica", dije: "El día que yo la ponga, va a ser un lugar bonito, un lugar donde estén porque quieran estar, no voy a tener a nadie a fuerzas, ahí la que se quiera ir se va a ir. No va a ser como este lugar", dije, porque vi muchas cosas que no estaban bien en ese lugar, cosas que no eran dignas de un humano, de una mujer. Vi muchas cosas que no me gustaban, que a lo mejor si los mismos familiares se hubieran dado cuenta de ese lugar, hubieran sacado a sus familias. Después, eso fue el año pasado, salí como en febrero. Después, este año, volví a consumir, porque me decían: "En ese lugar lo único que escuchas es que cuando salga me voy a reventar, voy a volver a probar, que yo me inyectaba, que yo esto, que yo lo otro". Yo era una persona, todas las que estaban ahí me amaban, me abrazaban, me decían que me querían, me decían: "Me gusta tu vibra, me transmites paz". Llegaban y me daban abrazos, yo las abrazaba, platicaba, les daba palabra de fe, les daba palabra de aliento. Y dije yo: "Pues si apenas iba probando y me trajeron a este lugar, voy a probar", dije. "Cuando salga voy a probar para ver qué es lo que se siente realmente". Y cuando salí sí la probé, pero no la probé por tristeza ni por nada de eso. Volví a consumir
y me llevaron a una supuestamente clínica y de un inicio yo iba por un mes, me dijeron que iba por un mes, que ahí sí me iban a ayudar, que no como en el otro lugar donde había estado que no me habían ayudado. Y yo iba muy contenta porque iba por un mes y dije: "Ay, sí me van a ayudar", dije: "Aquí voy a tener todo". Y cuando llegó el mes que me quise ir, no me dejaron irme, yo entré por voluntad propia. De hecho, quisiera ir a la AMIC a poner una denuncia. No me he dado el tiempo porque, como te comento, me la llevo trabajando. Entré por voluntad propia, no me dejaron ir. Eh, Iba una persona, daba servicio de la iglesia, van unas personas ahí. Hay un señor que lo usa mucho Dios y me dio palabra por parte de Dios también. Eh, Como pasó el tiempo en ese lugar, yo me fui dando cuenta de muchas cosas. Es un lugar que no cuenta permiso para para lo que está ofreciéndote. ¿Es para mujeres Es solamente? solo para mujeres. A veces no teníamos agua para tomar y Dios como testigo, te lo digo delante de Dios, que a veces durábamos todo el día sin agua de garrafón y tomábamos agua de lavamanos. Era una taza de baño para 33 mujeres, eran 2 cuartos. La dueña no compraba en ocasiones ni jabón para lavar la taza de baño, no nos daban ni cloro. Era un Yo creo que si entras al baño de una gasolinera, está súper desinfectado a comparación de ese lugar. Las instalaciones están horribles, los colchones horribles, los colchones donde dormíamos. Es un lugar de veras que horrible ese lugar. A veces, tomaban fotos nos hacían alguna comida que se veía bien, le tomaban fotos, la suben a las redes sociales y la gente dice: "Ay, comen muy bien en ese lugar", pero ¿por qué no le tomaban foto cuando nos daban tortillas de maíz con tomate y cebolla de desayuno? O cuando nos daban frijoles enteros con cuchara y sin tortilla en la cena, o cuando nos daban raciones de cereal muy pequeñas que nos quedábamos todas con hambre. Es un lugar, éramos 33, la dueña estaba cobrando un aproximado de 30,000 pesos a la semana. ¿Tú crees que no le alcance para comprar jabón? Que se ocupaban jabón, en la barrilla está enseguida, mandaban por una bolsita chiquita, pues, de jabón, o por un aroma así chiquito de aromatizante y decían: "Cuídenlo mucho", todavía. ¿Quién fue quien te metió ahí? Una conocida, una señora me llevó a ese lugar porque se lo recomendaron. Le dijeron que ahí sí me iban a ayudar. Le dijeron yo le dije a mi papá que me sacara de ese lugar que yo no aguantaba. Papá, le dije: "Aquí no estoy recibiendo ayuda, papá. Se ponen enfrente de ti para que no le digas nada a tu familiar cuando llega la visita. Y si les dices algo, te castigan. Tienen así como una tipo celda y te castigan". Entonces, yo le dije a mi papá: "Papá", le dije: "Aquí no me están ayudando, papá. Me dan una pastilla en la mañana, una pastilla en la noche. Aquí, papá, el psicólogo viene una vez a la semana, papá. Viene los miércoles. Si yo quiero hablar con él, me cobra 500, creo, la consulta me cobraba". Y le dije: "Ya me pagaron 2, papá, hace terapia grupal, el uno por uno. ¿Cómo estás?", te preguntan. Y si ve que tienes, si eres foco rojo, se enfoca en ti y te ayuda a sanar o medio sanar lo que vienes arrastrando en ese momento y se pasa al siguiente, así. Entonces, yo le dije a mi papá: "Papá", le dije, el psicólogo viene una vez a la semana, papá, tengo que pagar. No hay psiquiatra, no hay doctor, no hay enfermero, no hay terapeuta, no hay consejero, papá, no hay talleres". Decían que había talleres. Un padre de familia se fue muy enojado y fue a hablar con la dueña y le dijo que no le iba a pagar la semana de su hija, porque su hija no estaba aprendiendo nada. Inmediatamente, como a los 3 días, trajeron una señora que les enseñara a poner uñas. A mí no me daban material porque decían que yo ya sabía poner uñas, que yo ya no necesitaba. Este taller me lo habían ofrecido a mí, sin goce de sueldo, no me iban a pagar, y yo les dije: "Con mucho gusto les enseño, les ayudo en todo lo que yo pueda", le dije a la dueña habló conmigo, me dijo que yo le inspiraba mucho respeto. Fíjate hasta dónde lleva el respeto, o sea, cómo me trataron. No me La dueña hablando conmigo ni siquiera me volteaba a ver a los ojos. Porque me dijo: "Es que tú impones respeto", me dijo, "y quisiera que tú nos ayudaras con el taller de uñas". "Sí, está bien, con mucho gusto yo les ayudo", le dije, y me dijo que si qué planes tenía a futuro, que si yo me podía quedar como encargada de taller, o sea, para ir a enseñarle a las muchachas, y le dije que yo, pues, yo rentaba carros, yo me dedico a rentar carros, le dije: "Tengo mis carros afuera,
pero puedo venir con mucho gusto a ayudarles, enseñarles. Y yo les dije a las muchachas que yo no les iba a cobrar nada, que yo podía ir a enseñarles. Entonces, cuando pasó lo de la muchachita esta que te comento, a los 3 días trajeron a una maestra. Tú sabes que el material para uñas es muy caro. Entonces, imagínate las 33 para comprarle un material individual a cada una. Para entretenerlas, las pusieron a hacer bolitas de acrílico en unas como hojas así enmicadas. Un mes las estuvieron haciendo bolitas que tenían que aprender a manejar bien el acrílico. Así es como se llevaron en el viaje a los papás. Tomaban foto taller. Me tocó en otra ocasión que dijeron, monten taller de extensiones de cabello, para empezar a encapsular cabello para las extensiones. Entonces pusieron las mesas y todo, que ya sabíamos hacer eso, pues. Y entró una señora, mire que este es el taller de esto. A todo el que entraba engañado a ese lugar. Me daba tanta tristeza las niñas nuevas que llegaban, que sus papás no sabían ni a dónde iban y dejaban a sus hijas. ¿Cuánto tiempo duraste aquí? Ahí, en ese lugar, yo iba por un mes, como te comento. Dije, me voy a esperar a los 3 meses. A los 3 meses, porque normalmente en todos los lugares son de 3 meses los contratos, en clínicas, centros de rehabilitación. Y de un inicio me dijeron que yo iba por 1 año, y una que se llama Natalia, que es encargada, es una drogadicta rescatada también, y la pusieron de encargada ahí con un sueldo de 1,000 pesos a la semana. Se burlaba de mí. Se burlaba de mí, se burlaba, que yo iba por 1 año. Cuando llegamos a platicar de proyectos de vida, yo tenía mis proyectos de vida. Si ella no tiene proyectos de vida, pues es muy su rollo. O sea, todos tenemos sueños. O sea, yo lo que me propongo, yo lo hago, porque lo hago para mis hijos, lo hago para edificar y para ayudar a los demás. Ella cuando me escuchaba hablar de mis proyectos, ella se burlaba de mí, se reía. Y yo le dije a mi mamá, pues yo iba, me esperé, a los 3 meses me iba a esperar. Faltaba 1 semana y media para salir de ese lugar, y yo le dije yo le dije a mi mamá, pues, que ya faltaba poco tiempo, y me dijo, de boca de mi mamá salió: "Vienes por 1 año", me dijo, "firmar un contrato por ti de 1 año". Y me acuerdo que me rodaron las lágrimas. "Mamá, ¿cómo voy a estar 1 año en este lugar?", le dije yo. Y le dije, ya después fue cuando le dije a mi papá, le pedí ayuda a mi papá, que no estaba recibiendo ayuda. Mi papá fue a ese lugar y les dijo que me querían sacar, y Natalia le dijo muchas cosas de mí, que mi familia que me conoce, saben que eran mentiras todo lo que dijeron ellos. Le dicen muchas mentiras a los familiares, a muchos familiares les creen. Vas a ver a muchas niñas llorando ahí todos los días por mentiras que les dijeron a sus papás, y sus papás las dejan más tiempo. ¿Por qué? Porque en ese lugar tú eres un signo de peso. A ellos no les importa lo que tú sientas, lo que tú quieras, no les importa en ese lugar. Eres un signo de pesos. O sea, como te digo, la señora está agarrando un aproximado de 30,000 pesos a la semana. A lo mucho, a las comidas que nos daban, yo le calculaba unos 5,000 pesos. Con 5,000 pesos nos daban de comer a todas en una semana. Es un lugar clandestino. Yo le dije a Dios, le dije cuando me dijeron que iba por 1 año: "Señor, ábreme puertas, Señor. Señor, ya no puedo estar aquí, Dios. Señor, ya no quiero estar aquí, Señor, ya no aguanto, Señor, ábreme puertas, Señor. Te estoy clamando", le dije al Señor. Una muchacha se robó unas llaves, ella se iba a escapar. Para cuando yo me escapé, ya habían 9 personas que se habían escapado de ese lugar, 9 muchachas, imagínate cómo está el lugar. La muchacha esa que se robó las llaves se escapó. Pues Dios, yo sentí en mi corazón, sentí en mi pecho ir con ella ese día. Estaban trabajando en la pura entrada y ella fue a la entrada, y Dios me hizo sentir que fuera con ella y no fui con ella, y ella se escapó en ese momento, y dije: "Señor, perdóname porque era mi momento y tú me dijiste, yo no te hice caso, era mi momento de salir de ese lugar". La muchacha estaba operada, estaba cosida de su vientre y así salió corriendo. O sea, imagínate la desesperación de estar en ese lugar. Y yo le pedí perdón, Señor, a Dios, porque no le hice caso, el sentir que yo tuve de irme en ese momento. Y le dije: "Señor, ábreme puertas, dame otra oportunidad para irme de este lugar". Las llaves no se las llevó, ahí quedaron. Otra muchacha que había sido guardia, la habían bajado de guardia. Y me dijo ella, pues, también, las muchachas ella había un día antes de irnos, ella había estado enferma de vómito, diarrea.
Había muchas muchachas que traían diarrea, se enferman del estómago por las comidas. El lugar tiene cucarachas, ratones, la comida la hacen en el restaurante enseguida. Y yo quiero ir, como te comento, ir a la AMIC a poner una demanda. Dicen que esa es la dueña, que está protegida y no le han podido hacer nada porque tiene sus contactos, es lo que he escuchado. Y la verdad a mí no me da miedo que me amenacen, no me da miedo, yo no le tengo miedo a nada, porque yo sé que Dios es más grande que todo y Dios es el que venga a mis agravios, pero como te comento, Dios también puso las leyes terrenales. Y si yo llegué a ese lugar, tal vez sí consumí, pero tal vez Dios me llevó a ese lugar para que viera cómo trataban a las demás. Y tú te escapaste de ahí. Y yo me escapé de ese lugar al día siguiente. Las encargadas dormían en la noche en la pura entrada por las llaves. Por las llaves que se habían perdido. Al otro día una encargada se estaba maquillando, otra encargada se fue al baño y otra que era una drogadicta que habían puesto de guardia, que, o sea, hay personas que les das tantito poder y se creen la gran cosa. O sea, Dios me digo yo, no sé por qué es así la gente, Dios me ha puesto en esto y yo sigo siendo la misma. Sigo tratando a las personas normal, con humildad, como si yo no tuviera nada. Y entonces la muchacha esta se fue al restaurante a poner agua caliente, al restaurante para la Kikos, porque les dan agua caliente en la mañana para el café. Y la muchacha esta con la que me fui, me hizo señas con la cabeza de que era el momento. Yo le dije que sí. Cuando vi que abrió la puerta, son 2 puertas para salir. Cuando yo vi que abrió la puerta, me levanté, estaba yo frente a la tele, eran 2 cuartos, en un cuarto estaba la tele, me levanté y para salir tras de ella. Y cuando salimos, nos fuimos corriendo desde el bulevar, desde ahí donde está la Palapa hasta Luz Valencia. Nos fuimos corriendo, paramos un carro, un Uber, nos llevó a otro lugar buscando una persona, no encontramos a esa persona, de ahí me fui a casa de mis papás, porque dije, mis papás son los que me quieren sacar de este lugar, mis papás son los que no me van a dejar que me vuelvan a encerrar. Me fui a la casa de mis papás, yo bajándome del carro, mi papá iba como a media cuadra en su carro y le hice señas, papá, le grité, se detuvo, súbete, me dijo, papá, me escapé, le dije, y súbete, me dijo, vamos para la casa, no me dice porque te van a venir a buscar aquí. Y me fui con mi papá al banco y a hacer mandados, y cuando volvimos, yo escuchaba gritos en la casa de mi mamá y no sabía qué estaba pasando, gritos muy feos, muy fuertes, muy feo. Y dije, ¿por qué se están peleando tan feo mis papás? Dije, está en el último cuarto. Y abrí la puerta y mi mamá me dijo, Abigail, métete y no salgas, me gritó. Está una muchacha de ahí del anexo, adentro de la casa de mi mamá. Sin permiso de mi papá, sin permiso de mi mamá para entrar a ese lugar. Iban por mí y por la muchacha que se escapó conmigo. Quisieron negociar con mis papás, le dijeron, entréganos a Teresa y te vamos a dejar a Abigail. Y mi papá le dijo, no te vas a llevar a ninguna. Dice mi papá que como pudo la sacó a empujones de la casa a las mujeres y cerró la puerta de la entrada. Mi mamá llamó al 911, de inmediato llegó una policía, una patrulla, y les dijo que mi mamá les gritó, sálganse de mi casa, del terreno, estaban adentro en el patio todas, dándole vueltas a la casa. Eran como 7, 8 mujeres, eran 2 carros y eran 2 varones. Y una de las mujeres le dijo a uno de los hombres, métete, le dijo, porque no podemos con él, no podían con mi papá las sacó a empujones, las aventaba, no las golpeó, las empujó para sacarlas, y le dijo, no podemos con él, y le dijo a mi papá, le dijo al muchacho, le gritó, métete, le dijo, y ¿puedo decir lo que dijo mi papá? Dijo una mala palabra. Sí, dile. Le dijo, métete, a ti sí te voy a agarrar a putazos, a ella no les puedo hacer nada, pero a ti sí, métete, y no se metieron los hombres. Cuando llegó la policía, les dijo que por favor se salieran del domicilio de mi mamá, que para poderme llevar necesitaban una orden judicial firmada para poderme sacar de ese lugar. Y se retiraron y ya no volvieron. ¿Y Teresa estaba viviendo ahí en tu casa también? No, Teresita se acababa de escapar conmigo. Pero no estaba en tu casa. No, estaba en ese momento, sí. Ay, Estaba conmigo. Ok, esa fue la segunda vez que te anexaron. ¿Hubo una tercera? No, de hecho, de eso hace... Ay, creo que ya tengo casi 2 meses fuera. Ok, Y limpia. Y te puedo decir lo que yo les decía, sí consumí, pero no soy adicta. Y es algo que no les cabe a ellos, porque como ellos están en lugares así, creen que como ellos consumían todos los días y todo el día, creen que los demás también. Ella, esa Natalia, yo le dije, yo antes cuando empecé a trabajar en el Uber hace 8 años, yo trabajaba mucho inflando la tarjeta del banco para que me autorizaran créditos.
En ese entonces yo dormía 4 horas diarias. Traía unas ojeras que no te imaginas, toda demacrada. A mi hijo le tocó, él se acuerda de eso. Yo no conocía las drogas en ese entonces. Yo las conocí apenas el año pasado, las drogas. Yo le platiqué, no, yo trabajaba mucho, le dije. Yo a veces sacaba 2,600 en un día. Ay, que te drogabas mucho, que no, yo no me drogaba, yo ni conocía las drogas, yo recuerdo que le dije. Y ella me dijo, sí te drogabas porque yo trabajaba así mucho y yo me la llevaba drogándome. Tú, pero yo no, le dije, yo no conocía las drogas, yo no me drogaba. De hecho, el año pasado, como te comento que probé las drogas, tampoco no me la llevé todo el día drogándome, ni todos los días, porque sí lo probé, pero dije, esto no es para mí. Hay gente que las drogas causan diferentes efectos en las personas. Hay gente que las consume, hay doctores, enfermeros, de toda clase de personas que las consumen, ya sea para trabajar o según el efecto que causa en su cuerpo. Porque hay personas que tú las ves que andan todos locos, que dicen, este anda drogado, anda todo loco. Así les llaman. La consumen para loquear. Otras la consumen para rendir laboralmente, otras la consumen para relajarse, o otras la consumen nada más por la compañía, nada más porque están con una persona a un lado que está fumando y pues dame, así, o sea, por compañía, pero no causa efecto. Y yo le decía a ella se puso a estudiar consejería en adicciones y tomé su libro y en el libro decía, no, en el libro de consejería en adicciones decía, no todo consumidor es adicto. Y yo le dije, mira lo que dice aquí, ¿qué te dije yo? Yo no soy adicta, consumí pero no soy adicta, le dije. Ay, me dice, es que tú no reconoces que eres una drogadicta. Es que yo consumí pero no soy adicta, le dije, no es como que yo voy a ir corriendo a comprar drogas ¿Dónde o la que yo conseguías? conocí a una muchacha que era la que nos la regalaba, La regalaba. nos la regalaba. Okey. Y ya después conocí algunos lugares donde vendían y, y desde las veces que yo iba y compraba, no la compraba para mi consumo propio, para mí sola. Las veces que yo fui a esos lugares era porque yo iba acompañada de alguien que ese alguien quería consumir, Okey. por eso. Oye, recapitulando un poquito toda la historia, o sea, ¿tú consideras que si no hubiese pasado lo de Jimena, no hubiese pasado todo lo de los intentos de quererte quitar la vida, lo del cristal que me comentas? No, no hubiera pasado nada de eso. Yo era una mujer muy entregada a Dios. Yo iba a la iglesia, era una ama de casa, que mi mundo era mis hijos, mi trabajo y el hogar, y trabajar. Trabajar, escuela, iglesia. Ese era mi mundo. Como le dicen, el mundo de las drogas es otro mundo, mis ojos se abrieron, veo todo distinto ahora, porque en realidad el mundo de las drogas es otro mundo. O sea, te puedo decir que ya conozco 2 mundos, y si no hubiera pasado lo de Jimena, yo no, mi mentalidad de hoy no sería la mentalidad, hasta mi mentalidad hacia los hombres ha cambiado. Eh, Supe que viví años de infidelidad, yo no sabía, creí que tenía al hombre más fiel del mundo a un lado de mi cama, y ahora me he dado cuenta que no es así, y ahora escucho y no me enojo, me da risa, digo, todo lo que hizo y que yo no me di cuenta. Yo cuando iba a la iglesia, yo ofrendaba, diezmaba, ayudaba a las personas. En los diciembres regalábamos a veces despensas, a comedores regalábamos juguetes. Teníamos actividades nosotros los diciembres. Había personas que se acercaban a nosotros y nos pedían ayuda. Dios me tenía con una solvencia económica muy bendecida, que podía bendecir a los demás. Ahorita ya no vas a la iglesia. Ahorita ya no voy, es hace como 2 semanas, creo que fui 3, ya me la llevo trabajando y muchas cosas han cambiado, pero mi fe en Dios sigue siendo la misma, mi conexión sigue siendo la misma. Si tuviera el tiempo, me dice mi mamá: "¿Por qué no fuiste a la iglesia?". "Es que me quedé dormida, mamá, porque trabajé de noche". Y ya, pues trata de ir, me dice, pero de igual manera yo platico con Dios. O sea, mi conexión es la misma y yo sé que Dios todo lo que le pida me lo va a dar y me lo va a acomodar. Okey. En este momento de tu vida, ¿qué dirías que has aprendido de todo este caminar? De todo este caminar he aprendido tantas cosas. Respecto a lo de Jimena, yo les aconsejaría que si ustedes tienen algún rencor con alguna persona, que eliminen esas asperezas. No esperen a que esa persona venga y les pida perdón. No esperen
a que esa persona les hable por teléfono un mensajito. Den ustedes el primer paso, porque un día estamos y al otro no sabes. En los funerales hay personas que lloran porque amaron mucho a esa persona. Hay personas que lloran porque no limaron asperezas. Hay personas que lloran porque nunca demostraron su amor hacia esa persona y las amaban. Demuestren cuánto aman a sus personas cercanas, a sus seres queridos, a sus madres, a su madre, a su padre, a sus hermanos, a sus sobrinos. Abrácenlos, díganles lo que sienten por ellos. Yo te amo. Si estás orgulloso de esa persona, dile estoy orgulloso de ti. No dejes que pase el tiempo porque nadie somos dueños del tiempo, nadie somos dueños de nuestra vida, la vida es prestada. Solo Dios sabe cuándo nos toca marcharnos. Es un pestañear la vida. Ahorita estamos y después, ¿no? Qué ejemplo más claro que el de mi Jimena, que yo fui a hacerle su fiesta de cumpleaños número 100 y me regresé sin ella. Yo no pensaba que iba a regresar sin ella. Yo pensaba que iba a ser un día hermoso. Y ella dijo, es el día más feliz de mi vida, mamá. Ella estaba feliz. Y Dios puso tanto amor en mi corazón. Yo siempre fui muy cariñosa. Yo siempre he demostrado mi afecto a las personas. Y ahora que Jimena se marchó, soy más afectiva aún a los niños que no conozco. Yo antes de Jimena, yo les hablaba bien, les hacía cariños. Y ahora soy más afectuosa aún sin conocerlos. Les hablo con amor a los niños. ¿Consideras que has sanado esta parte de tu expareja, de tu exmarido? Sí, yo te puedo decir que ya lo solté. Es duro soltar y duele mucho. Nadie nos enseña a soltar. Yo siento que ya lo solté, Okey. pero a veces me duele. Le dije a mi mamá, cuando yo le rogué a él, le supliqué, le imploré por otro hijo. Cuando en la primera semana que suplité a Jimena, yo le dije: "Quiero tener otro bebé", le dije. Yo me operé para ya no tener bebés. Fui a una clínica privada y me dijeron que era candidata in vitro porque había estado operada. Tengo 4 cesáreas. Y me dijo él: "No, porque te puedes morir". Y yo le dije: Si me muero, no importa", le dije: "Vale para mí la pena el riesgo. Yo sé que no me voy a morir, porque mi confianza está en Dios". Dije: "Dios no va a dejar que me muera", dije, "y todo va a salir bien y el bebé va a nacer bien". Yo estaba dispuesta a una quinta cesárea y sin miedo. A mí no me da miedo. Y le dije: "No", le dije: "Va a valer la pena para mí el riesgo. Quiero tener otro bebé", le dije. Él me negó otro bebé. Cuando se fue con la mujer, para vuelta de mes la tenía embarazada. Imagínate cómo me sentí. Perdí a mi Jimena, perdí a mi esposo, se me desbarató la familia, me negaron un hijo y en otro lugar fue y premió a otra mujer. Y como yo te comento, yo siempre le he pedido todo a Dios y Dios todo me lo da, pero a veces no pedimos o se nos pasa a pedir o no pedimos bien. Ella subía cosas a Facebook. Como te comento, teníamos muchos choferes, eran 16 de nosotros, en total eran 26 más los agregados que estaban en el grupo de nosotros de apoyo de WhatsApp y todo lo demás, y me mandaban capturas: mira lo que subió ella", y siempre me estaban diciendo lo que hacía ella. ¿Ella era chofer? Ella era chofer, pero no era de los míos. Okey. Entonces, ella sabía la situación por la que había pasado mi familia, ella sabía que a mi esposo, un mes y medio antes, se le había muerto su hermano. Un mes atrás de su hermano se había muerto un tío de él y sabía que acaba de fallecer Jimena. Entonces, tampoco lo justifico, porque la decisión fue de él al irse con ella, no lo justifico. Me mandaban las capturas y ella decía: "Que sea niña", y decía yo: "¿Cómo Dios le va a odiar a una niña si se acaba de llevar a la mía?", decía. "Señor", le decía, "bendícela con un varón. Señor, bendícela con un varón", le decía yo a Dios. No le decía el mal a ella, pero sí le dije a Dios que la bendijera con un varón. Ella tenía 2 varoncitos, tiene 2 niños de papás distintos. Yo soy el segundo matrimonio que ella destruye. Dicen que el día que corrió al muchacho con el que ella estaba, ese mismo día en la noche entró mi esposo a vivir a esa casa. Entonces, yo le pedí a Dios que la bendijera con un varón. El año pasado, en una de mis crisis que me dio emocionales por todo lo que me había pasado,
yo me puse a llorar y le grité a Dios. Nunca jamás le había rezongado. Al contrario, yo le daba gracias por haberse llevado a mi Jimena, gracias porque lo había recibido, gracias porque él había estado conmigo, gracias por todo. Yo siempre veo lo bueno de todo. El año pasado, yo dentro de mi tristeza, yo le dije a Dios gritando, le grité, le dije, tengo desde mayo pidiéndote un hijo y tú no me lo das, le dije. Y mira él que es un pecador, todavía lo bendices con un hijo después de lo que me hizo. Yo soy tu hija. Y mira, a tu hija le hicieron esto, a tu hija le hicieron el otro, y tu hija, y tu hija. Y yo le dije a Dios, yo le dije, yo soy tu hija, Señor. Y yo le reclamé en ese momento a Dios. Y la respuesta la tuve hasta finales de noviembre. Y me la volvió a confirmar ahora este año, que Dios me va a bendecir con un hijo. Y yo le llamo el bebé la promesa, que no solo Dios sabe cuándo va a llegar ese bebé, pero es el bebé la promesa. Cuando pasó eso, lo del embarazo de la muchacha, ella está recién parida. Su bebé nació 2 días antes del cumpleaños de Jimena. El bebé es del 14 de mayo. Pasó eso, ¿Fue niño o niña? fue varón. Dios le mandó varón. Y mi hija estaba muy enojada, mi niña de 9 años, Génesis, porque había sido varón, porque ella quería una niña. Y yo le dije, mi amor, le dije, vas a ser la única princesa, vas a ser la única mujer. Y ¿sabes qué es lo bueno? Que siempre vas a ser la única princesa de papá. Y me dice, ya no lo había visto así, mamá, me dijo. Pero la niña estaba muy enojada conmigo, porque le había dicho yo a Dios, el papá de mis hijos me tiene mucho miedo, porque todo lo que le pido a Dios, Dios me lo da. Yo era la que edificaba. Él se encargaba de todo, el dinero, él administraba todo, pero todo lo que logramos, lo logramos porque el respaldo de Dios estaba con nosotros, porque yo le pedí a Dios, incluso la pandemia la pudimos lograr gracias a Dios porque teníamos la protección de Dios. Muchos se fueron a la quiebra, muchos regresaron en sus carros y nosotros teniendo flotilla de carros pudimos continuar porque yo ponía mis finanzas en las manos de Dios. Yo siempre ponía a Dios por delante. Y yo era la que llevaba todo lo espiritual, la que edificaba lo espiritual. ¿Tus hijos actualmente están con él? La niña se vino hoy en vacaciones conmigo, me dijo, de hecho le llenaron su cabecita de, pues, tú sabes cuando son narcisistas y que se victimizan. Entonces la niña ya traía sus ideas en la cabeza, le metieron muchas ideas a la niña. La niña me tenía miedo, siendo que nunca le he hecho nada a la niña. Siempre la he tratado con amor, con respeto. Siempre he tomado en cuenta lo que ella dice, lo que ella quiere comer, a dónde quiere ir, que si quiere hacer una pijamada con su tío le doy permiso, con sus primas, que si quiere ir a fulana aparte la llevo. Nunca le he dicho que no a la niña, pero es una niña que tiene valores y que he platicado con ella, una niña muy consciente, muy madura. Me sorprendió la primera vez cuando salí de ese lugar, cuando me escapé, cuando la vi. Llegó a la casa con sus primitos, porque estaban unos primitos de ella. Me vio con odio y con desprecio la niña. Ya no me dolió. El desprecio de mi hija ya no me dolió. Eh, ya después la volví a ver como a vuelta de semana. Estuvo un ratito, creo que estuvo un rato y se fue. Se la llevaron. La volví a ver. Para entonces la esposa de mi hermano habló con ella y mi concuña, la que era mi concuña que te comenté ahorita, habló con ella también. Y hablaron con ella le dijeron que yo no estaba bien de mi cabeza y muchas cosas le dijeron. Y la niña, cuando la volví a ver, era mi niña de siempre. Me vio con amor, me abrazó, me dio un beso y platiqué con ella y me dijo, mañana voy a ir a tu casa. Me dijo, bueno, le dije, iba por 2 días. Y luego me dice, mami, me voy a quedar todas las vacaciones contigo. Y duerme conmigo todos los días. Okay. Bien linda, me demuestras amor y le digo, nadie te trata como mami, ¿verdad? No, mami, nadie me trata como tú, me dice. Y es otro niño, ¿verdad? El niño de 13 está con su papá. Es un niño muy cerrado, él no te muestra sus sentimientos. Él dice que todavía despierta en las noches. Mami, en las noches despierto recordando a Jimena, me dice. Él es muy cerrado. Él se la lleva en su cuarto encerrado, él siempre jugaba Xbox. Yo antes le decía a su papá que el niño tenía que salir, que no le comprara tantos videojuegos, le paga el Game Pass y todo eso. Yo no sé nada de esos juegos. Y me decía, preferible que esté en su cuarto que ande en la calle, decía su papá. Y ahorita ahí donde está con su papá, pues se la lleva encerrado en un cuarto. Ok. Y ahí está con su papá
y ya ha venido a visitarme el niño y ya se dieron cuenta que todo lo que les dijeron de mí eran mentiras. Okey. ¿Y tu Todo. hijo más grande cómo está? Me siento grandemente bendecida, está muy bien él, bendito Dios, ha sido mi apoyo, mi soporte. Las veces que he estado encerrada, él es el que ha tomado el timón del barco. Yo le decía a mi hijo, cuando estaba chico, le decía a mi hijo, aprenda porque el día que no esté su papá, usted es el que va a arreglar los carros. Yo le decía, tiene 18 años, bendito Dios, ya tiene ya un carro, sabe mucho de mecánica, él es el que se encargó de mis carros, él es el que me arregla los carros. Cuando se fue el papá de mis hijos de la casa, él me pidió la herramienta, teníamos mucha herramienta, él era el que arreglaba los carros, el papá de mis hijos, y me dijo, dame la herramienta, yo te voy a arreglar los carros. Y cuando quieren algo de ti, te hablan muy suave, te hablan muy bajito, muy suave. Y yo confiada porque es lo que él siempre me decía, todos los años que estuve casada con él, siempre me regañaba porque me decía, tú eres muy confiada, debes de desconfiar de las personas, siempre debes de pensar mal de las personas. Y él me regañaba mucho, pues yo volví a confiar en él, o sea, después de estar él estando con otra mujer y todo lo que me hizo, volví a confiar porque me dijo, yo te voy a arreglar los carros, si tú necesitas, nada más cómprame las piezas. Está bien, le dije, le di una caja de herramientas y se la llevó. Ya después, estando allá, me dijo, no te voy a arreglar los carros porque ella no quiere que te los arregle. La mujer no quiso que me arreglara los carros y mi hijo muchas partes de su niñez no las vivió por estar ayudándole a mi esposo a arreglar los carros. Y yo siempre le he dicho: "Mi hijo, de todo esto a usted le toca", siempre le dije cuando estaba acá, cuando mi esposo estaba conmigo, le decía: "Usted también es parte de esto, usted también le toca parte de esto", le decía. Lo que uno hace, lo hace para los hijos. Pues, en mi caso, pues, como te comento, él se llevó 10 carros, él está haciendo allá su vida. Yo estoy acá sola con mi hijo. Mi hijo es el que arregla los carros y me siento bendecida. Me siento bendecida porque no estoy sola y le digo: "No te tocó vivir muchas cosas con tus amigos que lo invitaban a salir y así, pero dime, ¿quién de tus amigos trae un carro como el que tú traes? ¿Quién de tus amigos ya está trabajando? ¿Quién de tus amigos traía un iPhone a la edad que tú traías?". Y y me dice: "Sí es cierto, mamá", me dice. O sea, en este momento de tu vida, ¿sientes que ya pasó toda la? Ya pasó el huracán, Okey. ya pasó el huracán, a veces lloro a Jimena, si la lloro no se dan cuenta los demás, me duele, sí me duele, pero ya no como antes Que te que tumbaba. me tumbaba, porque sí me tumbaba, y la gente no te comprende a veces, no entiende. Yo no busco que me comprendan ni que me entiendan, simplemente que no se metan en mi vida, porque las decisiones que yo tomo son propias, son mías, son de mi vida. Nadie me va a venir a resolver la vida, le digo a mi mamá. Yo le dije cuando estaba encerrada en ese lugar, cuando fue a verme mi mamá, se llama Monarca. Cuando fue a verme, yo le dije a mi mamá: "Mamá", le dije, eh, "yo no soy drogadicta, mamá", le dije, "sí consumí, pero no soy drogadicta". Y le dije a mi papá, porque les decían que yo no estaba bien. Okey. Les decían: "Papá", le dije, "yo estoy bien de la cabeza, papá. Es mi corazón el que me duele. Yo siempre he estado bien". O sea, sí tuve muchos altibajos emocionales, pero es el corazón el que te derrumba. Yo le dije a mi mamá: "Yo no sabía que". Cuando me decían: "Tienes que ver un doctor", yo me enojaba, terminaba enojada, porque me decían: "Es que no estás bien". "Sí estoy bien", les decía, y me enojaba mucho. "Es que no estás bien, Abiel". "Sí estoy bien", les decía, pero no te explican, pues, no te dicen: "Es que mira, puedes ver un doctor para que te ayude con tus emociones, puedes tomar pastillas para las emociones, para que te controle el sueño", y para todo eso, pues, a mí nada más me decían: "No estás bien". Y yo: "Mamá, yo estoy bien de la cabeza", les decía, y terminaba furiosa yo porque me decían: "No estás bien, no estás bien", porque yo podía trabajar, ir, venir, me bañaba, me arreglaba comida, todo, pero me decían que no estaba bien, pues, y yo no entendía. Y en ese lugar me daban pastillas para dormir, que ni me hacían las pastillas que me daban. Es lo que le digo a mi enfermera: "Me dan pastillas y ni me hacían". No sentía diferencia con las pastillas. Okey. Y le dije: "Mamá, sí quiero recibir ayuda", le dije, "pero allá afuera, aquí adentro no, mamá", le dije. Y yo me refugio en el trabajo, soy de las personas que se refugian en el trabajo, me pongo a trabajar y trabajar, y el tiempo que he estado acá afuera, he estado trabajando todos los días, y
te puedo decir que son 2 días los que no he trabajado nada más. ¿Y por qué? Te puedo decir, porque salí con mi familia, con mi hijo y mi familia a la playa y llegué cansada, y ese día no trabajé. En 2 ocasiones fuimos a la playa. Son los únicos días que no he trabajado, pero yo soy una persona que le gusta mucho trabajar, me gusta mucho edificar, me gusta mucho planear, proyectos. Tengo mucho que dar, le digo yo: "Mamá, no te imaginas el potencial que tiene tu hija, mamá. Quiero llegar un día con mucho dinero y decirte: mamá, gástatelo en lo que tú quieras". Y para mí eso no es imposible, yo sé que un día va a llegar eso. Así es. Pues creo que en todo este tiempo, bueno, es poco, es un año, has pasado tantas cosas, y yo creo que el hecho de que las hables tan abiertamente es algo de lo cual debes estar orgullosa, porque pues muchas veces queremos meterlo bajo la alfombra, ¿verdad? Y tú no, tú lo muestras tal y como es. Te agradezco mucho que hayas venido, te agradezco mucho que hayas contado la historia de Jimena, que hayas contado lo que has pasado después de eso, y no sé si te gustaría agregar algo más o decir algo más. Pues les doy gracias a todos tus seguidores. Muchas gracias por tomarse su tiempo para escuchar. Yo me llamo Abigail González Castro. Lo que esté dentro de mis posibilidades, si alguno requiere algún consejo, les puede ayudar en algo. Me gusta mucho platicar con las personas. Dios tiene respuesta para todo. Hay respuesta para todo, no se desanimen. La vida es hermosa. Cuando algún día sentí ganas de no vivir, hoy siento ganas de vivir, no le tengo miedo a la muerte, pero hay muchas cosas que hacer, hay muchas personas que nos aman, hay muchas personas por quien luchar, y nunca olviden demostrar su amor a las demás personas. Nunca olviden decirles un te amo. A veces solamente necesitamos un abrazo. A veces la persona que está a un lado tuyo necesita un abrazo. Llega y abrázalos, que no te dé vergüenza. Diles: "Te quiero mucho, te amo, todo va a estar bien". A veces nada más necesitamos un todo va a estar bien para que te cambie el día. Muy bien, amiga. Pues muchas gracias por estar aquí. De verdad deseo que todo el caminar que quede que sea pues más tranquilo, porque ya has pasado muchas cosas. Cosas hermosas vienen. Así es, Ya le dije a mi mamá, le digo: "Dios ya me pasó por el fuego, por el desierto, por tribulación, ¿qué más pueda pasar?". así es, Ya todo lo que viene es bueno. así es. Gracias, Abigail, de verdad. Gracias. Pues hemos llegado al final de este episodio, el primero de la segunda temporada. Espero que lo vean, que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Y también, pues lo que yo me quedo de esto es lo último que comentaba Abby. O sea, el hecho de que nos pidan o nos den ayuda no significa que estamos locos o que estemos mal. Simplemente hay cosas que podemos mejorar y es importante hacerlo. Y nos vemos hasta la próxima.